En esta sección vamos a hablar de la electricidad. Ya hablamos del carbón y su historia, que parte del fin del uso de la leña, cuando se agota la leña y tiene que usar el carbón. Después pasamos a hablar del petróleo, el cual se busca principalmente por ser un elemento para tener iluminación, que después se utiliza en otras cosas, y todo el proceso de una industria que a la fecha sigue siendo muy importante en el mundo. Hoy vamos a hablar de la electricidad. Curiosamente, la electricidad nace en una preocupación, igual que con el petróleo, de luz, de iluminación. Una de las características de la iluminación o de los energéticos que daban iluminación antes de la electricidad es que se tenían que quemar. Estamos hablando de las velas, al aceite de ballena, del gas que se usaba para las lámparas. Requerían tener combustión, y esto en espacios interiores era hasta riesgoso. Entonces, la electricidad aparece como otra alternativa a la iluminación, pero con la ventaja de no tener contaminación interior. Hay un personaje, Thomas Alva Edison, que es el que se dedica a inventar, ya se conocía la electricidad como proceso, a inventar la luz eléctrica o a mejorar lo que se tenía ya de alguna iluminación por arco eléctrico. Entonces trabaja en desarrollar el foco incandescente, que a la fecha sigue existiendo, pero que desde hace pocos años empieza a ser prohibido en su uso en el mundo, inclusive en México. Entonces, lo que hace Edison es inventar una lámpara operable que puede ser conectada, puede ser utilizada en los hogares, y él no solo inventa esta lámpara, que básicamente es un filamento incandescente en un vacío que permite que se prenda y se caliente, y lo haga muchas veces para dar la iluminación. Pero Edison no se queda en la lámpara, lo que empieza a desarrollar es un sistema que incluye la lámpara, pero también incluye la planta de generación, y su modelo de negocios es vender sistemas de alumbrado público que van sustituyendo a los otros sistemas, y se establece la Edison Electric Light Company, que sigue existiendo a la fecha de alguna otra forma en la zona de Nueva York. Y bueno, este sistema se establece en 1882, el primero de alumbrado público, que rápidamente se multiplica en los Estados Unidos. Hacia el año 1902 existían 2.250 sistemas eléctricos operando en Estados Unidos, que, insisto, parten del alumbrado público y después evolucionan hacia otros usos. Entonces, si en finales del siglo XIX se dominaban el queroseno, el gas y las velas como fuentes de iluminación, para 1885, a 3 años de la invención de Edison, se hablaba de 25.000 lámparas en el mundo. Sin embargo, para 1902 ya estábamos hablando de 18 millones. Entonces, esas velas, esas lámparas de gas, esas lámparas que funcionaban con aceite de ballena, van desapareciendo para dar lugar a las lámparas incandescentes de Edison. Y bueno, estos sistemas eléctricos que vende Edison primero están orientados al alumbrado público, pero esto ocurre nada más en las noches. Pues la planta se puede aprovechar en otras horas del día, entonces empiezan a alimentar las fábricas que funcionan durante el día, y eso permite que la máquina funcione más tiempo y tener mayor rentabilidad. Y después esto también empieza a entrar a las casas, y eso también va permitiendo tener los dispositivos que utilizan electricidad para dar los servicios en las casas. Y además los sistemas que en un momento dado son aislados, digamos, de zonas urbanas, después de la ciudad, empiezan a estar interconectados. Estos sistemas de transmisión, estas grandes torres que vemos en las carreteras, son una evolución de estos sistemas aislados para irlos conectando, pero también
en el fenómeno de que las plantas cada vez se hacen más grandes. Existe el fenómeno, digamos, de las plantas hidroeléctricas que aprovechan grandes flujos de agua o grandes cantidades de agua, donde se establecen las plantas de electricidad y a través de las redes de transmisión lo llevan a las ciudades y bueno, a un sistema interconectado. Digamos, hoy en día la luz que está aquí arriba conectada, prendida, iluminándome, el cable tiene continuidad de aquí a la frontera con Estados Unidos, inclusive puede llegar esta conexión hasta Canadá e inclusive hasta Panamá. O sea, hay un continuo porque todos los sistemas están hoy conectados en los sistemas eléctricos. Pero bueno, el hecho de que la electricidad se empieza a utilizar, habíamos hablado, digamos, del fenómeno de la fuerza motriz, primero basada en el movimiento de los animales o el movimiento del agua, después con el vapor, pero, y hablamos de que, no referimos a esto, perdón, pero el agua era muy localizado donde fluye el agua y podríamos tener la fuerza motriz por el agua. Con el vapor esto se mueve, donde pudiésemos tener la máquina y estar alimentados por carbón, podríamos tener la fuerza motriz. Pero la electricidad modifica una vez más esta posibilidad. En las fábricas que operaban con vapor o con la fuerza motriz de los ríos funcionaban con bandas. En general era una máquina central de la cual salía la fuerza motriz y las bandas por la parte alta de las plantas industriales movían la fuerza motriz para poder tener la acción de los equipos. Al aparecer la electricidad desaparecen las bandas y eso modifica el diseño de las industrias al grado de que pues ya lo que está conectado están conectados por alambre a la fuerza motriz y no por la banda que mueve la fuerza en sí mismo, en este caso mueve la corriente eléctrica. Y bueno, esto transforma la forma de fabricar en Estados Unidos. La lámina que estamos viendo aquí muestra una evolución del porcentaje de fuentes de fuerza motriz en la industria manufacturera de Estados Unidos. La fecha de inicio que se establece ahí es 1870, digamos después de la Guerra Civil Americana, y donde podemos ver que está muy parejo lo que es la fuerza motriz de río, digamos hidráulico, y la fuerza motriz del vapor, y cómo el vapor le va ganando en el tiempo a la fuerza del río, pero empieza a aparecer hacia finales del siglo XIX y de manera creciente en el siglo XX la electricidad como fuerza motriz de las industrias, al grado de que ya para la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las industrias en Estados Unidos tenían sus procesos de manufactura basados en la fuerza motriz proveniente de la electricidad. Aquí hay una gráfica que muestra, digamos, el proceso de rápido o de alto crecimiento de la generación de electricidad en Estados Unidos. Esta gráfica parte de 1900 hacia 1973, que es el año de la crisis petrolera, de lo cual hablaremos en otra cápsula. Y además, aquí podemos ver en rojo cómo la generación crece muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial y también el precio nominal, o sea, la electricidad se abarata con este crecimiento de la demanda de electricidad, que hablaremos más adelantito. Hay un efecto más adelante por precisamente la crisis petrolera del 73.